Hola y bienvenido a Inglés con Urkishi. Yo soy Urkishi y esta es la lección número 2 del curso de cero a experto. Te recomiendo tener a la mano tu libreta para que puedas hacer las anotaciones correspondientes. Si estás en cero y no has visto la lección número 1, te recomiendo verla primero antes de ver esta lección. Como en todas las lecciones, voy a comenzar con el vocabulario, luego con los modismos para terminar con gramática y ejemplos. Muy bien, vamos allá. Nuestra primera palabra del vocabulario del día de hoy o de este video es the, que es el, la, los o las. The. Hay personas que lo pronuncian incluso como the o incluso the, pero tú no te preocupes por eso ahora. Eso depende también de la región y de la persona, pero lo más común o lo más usado es the. ¿Recuerdas cómo pronunciar la TH? Pon tu lengua entre tus dientes y sopla. The. Muy bien. Nuestra siguiente palabra es boy. Niño o muchacho. Boy. Después tenemos girl. Niña o muchacha. Girl. Que suene bien la E. Girl. Man. Hombre. Man. Estamos acostumbrados a escuchar que dicen men, pero men es hombres en plural. Man con A es hombre. Recuerda repetirlo con A. Man. Woman. Mujer. Woman. House. Casa. Con A también. House. Car. Car, carro o coche. Car. ¿Recuerdas cómo pronunciar la R? Echando tu lengua hacia atrás. Car. Después tenemos big. Grande. Big. Grande. Después tenemos small o little, que significan los dos pequeño. Small. Little. Recuerda que debes pronunciarlo con la S directamente. En español no tenemos este sonido al principio de las palabras, por lo que es normal que quieras meter una E antes de la S. Small, pero eso es un error de pronunciación. Te sugiero practicar con la palabra comenzando desde la S. Small. Si quieres, exagérala un poco desde el principio. Small. Nota la diferencia entre small y small. Para nosotros los que hablamos español puede llegar a ser complicado, pero yo sé que con la práctica lo vas a lograr. Old, viejo. Old. Aquí puse una ilustración de un anciano, pero old también es para las cosas, como un libro viejo o un carro viejo, no nada más para personas. Young, joven. Young. Recuerda que la Y se pronuncia suave, como Y latina. Young. New, nuevo. New, nuevo. Red, rojo. Red, rojo. Green, verde. Green, verde. Brown, café. Brown, café. American, americano o americana, nacionalidad. American. Apple, manzana. Apple. Quiero que veas que en el paréntesis no puse una O como Apple porque tienes que pronunciarlo más como PL. Apple, apple, apple. Desk, escritorio. Desk. Y sweet, dulce. Este es el adjetivo, la descripción del sabor dulce, no como tal el caramelo dulce. Where, ¿dónde? Where, ¿dónde? Nos sirve para preguntar o para indicar en dónde está algo. Where. Ahora vayamos con los modismos.
Los modismos recuerda que son palabras que no se traducen literalmente, sino que te lo tienes que aprender su significado, ¿vale? Por eso son palabras diferentes o tienen una sección diferente a la del vocabulario. La primera es hello, hola, hello. Recuerda la H, hacerla exhalada, no tan fuerte como la J, no, hello, ¿vale? Hello, suave. Goodbye, adiós. Goodbye, adiós. Good morning, buenos días. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, buenas noches. Good evening, buenas noches. Good evening se utiliza únicamente como saludo. Cuando tú te quieras despedir por la noche de alguien, vamos a utilizar good night. Buenas noches. Good night. Esto es porque ya se van a despedir o te vas a ir tú a dormir y le dices a tus papás buenas noches. Good night. The young man o the young boy, que significan el joven. Esto sí es para personas. The young man o the young boy. Lo contrario sería the old man, el anciano. The old man, el anciano. The young woman o the young girl. The young woman o the young girl, la joven. Y the old woman, la anciana. The old woman, la anciana. Muy bien, con eso terminamos nuestro vocabulario y nuestros modismos para poder pasar a la gramática. Si tienes dudas en alguna palabra, siéntete libre de volver el video. Y una vez que tengas dominada la pronunciación, vuelve a la gramática. Ahora sí, comencemos con algo sencillo. Vamos a comenzar con ortografía, con las nacionalidades e idiomas. Todas las nacionalidades de las que hablemos o todos los idiomas siempre deberán escribirse con su primera letra en mayúscula. La fuente que estoy utilizando son todas mayúsculas, por esto te puse de color naranja las primeras letras de cada nacionalidad y de cada idioma, para que cuando tú las escribas en mayúscula, como vimos en el vocabulario American, o Mexican, Colombian, Argentine, o English, Spanish, Japanese, que son idiomas. Siempre deberás escribirlos con mayúsculas. Listo, eso fue muy sencillo, ¿cierto? Ahora sí, pasemos de nuevo con el verbo to be. En el video pasado o en nuestra lección número 1, vimos que para contraer negativamente el verbo to be era muy sencillo. En lugar de decir is not o are not, lo contraíamos y decíamos isn't y aren't, ya que con am no teníamos ninguna contracción. Ahora también existen contracciones afirmativas, y am sí tiene contracción afirmativa, así como is y como are. Y esta contracción se forma juntando el verbo to be con el pronombre personal, de la siguiente manera. I am pasa a ser I'm. I'm. You are pasa a ser you're. You're. We are pasa a ser we're. We're. They are pasa a ser they're. They're. Quiero que veas que es apóstrofe M para I am, apóstrofe RE para are, apóstrofe R para we, apóstrofe R para they. Básicamente quitamos la A del verbo to be o la vocal y la sustituimos por una apóstrofe y la juntamos con el pronombre personal. Para en lugar de ser you are queda you're. Lo mismo ocurre con los otros tres que utilizan is. En lugar de ser he is, pasaría a ser his. En lugar de ser she is, pasaría a ser she's. Y en lugar de ser it is, sería its. His, she's, its. ¿De acuerdo? Apóstrofe S en todos. Muy bien, muy sencillo, ¿verdad? Ahora vayamos a algunas excepciones o algunos errores que no debes cometer. Es posible negar de tres maneras usando el verbo to be.
ya sea sin contracción, como en he is not, con contracción afirmativa más la partícula not, he is not, o con la contracción negativa, he isn't. No puedes hacer dos contracciones como en el ejemplo de abajo. Isn't, eso está muy mal, eso no existe, ¿vale? Ahora sí, pasemos al siguiente tema de nuestra gramática, que son los adjetivos. Los adjetivos son palabras que describen a un sustantivo o a un sujeto, y los adjetivos se colocan siempre antes de dicho sustantivo o de dicho sujeto. En español, los adjetivos tienen plural, en inglés no lo tienen. En español, los adjetivos tienen número, en español no lo tienen. Y los adjetivos en español pueden ser tanto masculinos como femeninos, dependiendo del sustantivo, pero en inglés siempre se mantienen igual. Por ejemplo, rojo, el color es un adjetivo. Una palabra en español es la sandía roja. Eso en plural es las sandías rojas. Rojas es el adjetivo. Como puedes notar en español, lo ponemos después del sustantivo. En inglés debe ir antes. En la oración la sandía roja, el color rojo se vuelve femenino y es roja. Y en la oración las sandías rojas, rojo se vuelve femenino y plural, rojas. También sucede al revés. En el carro rojo, rojo se mantiene singular y masculino y después del sustantivo. Pero en la oración los carros rojos se mantiene masculino y plural, rojos. Esto en inglés no sucede y te lo voy a mostrar con los siguientes ejemplos. The big house, la casa grande. Quiero que notes la primera diferencia, que big va antes de house, mientras que en español grande va después. Pero la regla en inglés es que siempre deben ir antes. Y su contraparte plural sería the big houses. Quiero que veas que lo único que cambia en la oración es el plural del sustantivo. The house, pasamos a houses. Pero en español sí cambia, las casas grandes. Grandes, el adjetivo se volvió plural. En inglés esto no pasa. En inglés se mantiene el adjetivo antes del sustantivo y no cambia. Muy bien, recuerda que the significa tanto el, como la, como las, como los. Muy bien, el siguiente ejemplo, the green car, el carro verde. Ya vas notando el patrón, ¿verdad? Es the green car. El adjetivo va antes del sustantivo. Y cuando lo hacemos plural, como en el ejemplo que te mencionaba antes, the red cars, los carros rojos. Muy bien, está sencillo, ¿verdad? Ahora vayamos a los ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con el verbo to be y todas sus contracciones. Como te mostraba, hay tres maneras de decir una sola oración negativa utilizando el verbo to be. La primera es utilizando la contracción negativa. She isn't young. Ella no es joven. Aquí la contracción es el verbo to be con la partícula not. She isn't young. Luego tenemos sin contracción. She is not young. Ella no es joven. Y también la que vimos el día de hoy en esta lección. She's not young, donde la contracción es afirmativa con el pronombre personal she y el verbo to be conjugado is. She's not young. Luego, nuestro siguiente ejemplo es con el uso de los adjetivos. The brown desk, el escritorio café. The brown desk, brown es el adjetivo y desk es el sustantivo. De acuerdo a la regla que vimos, brown debe ir antes del sustantivo. Ahora, voy a decirte una diferencia, porque podrás estar pensando, bueno, quizá the brown desk y the desk is brown significan lo mismo, y en los dos describes al sustantivo. Sin embargo, la diferencia radica en que the brown desk, como tal, lo consideramos el sujeto de la oración que estamos formulando, y the brown desk esperamos que se hable de él, o que haga algo, o que reciba algo. Por el contrario, en la oración the desk is brown, el escritorio solito es el sujeto de la oración.
y está siendo descrito. Como sujeto de la oración recibe la acción de ser descrito. ¿Cómo? Es café. ¿De acuerdo? The brown desk es todo el sujeto del cual esperamos que haga algo o que reciba algo o se hable de él. Mientras que en the desk, aquí the desk es el sujeto que está siendo descrito. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre estas dos oraciones. Aquí te pongo un ejemplo de cómo puedes tú empezar a traducir tus oraciones en inglés. Si te es más fácil, subraya todos los elementos de las oraciones que tú veas. Adentro del círculo naranja he puesto al sujeto, que es el carro rojo. Todo esto es nuestro sujeto. Is es el verbo to be, mientras que new describe al sujeto, que en este caso es el carro rojo. Si bien rojo y nuevo son adjetivos, su función en la oración es distinta. ¿Lo notas? Muy bien, pasemos entonces al siguiente ejemplo. Tenemos dos oraciones. The little apples aren't green. Nuestro sujeto es todo lo que está arriba de la raya naranja. The little apples, las manzanas pequeñas. Aren't, el verbo to be, contraído negativamente, y green, que es la manera en la que se está describiendo a las manzanas pequeñas. No son verdes. Luego, en nuestra segunda oración, tenemos Is the new car brown? Esta es una oración interrogativa usando el verbo to be. La regla dice que debemos de cambiar de lugar al verbo to be con el sujeto, es decir, el verbo to be se moverá al principio de la oración. Is the new car brown? Is es el verbo to be. The new car es todo nuestro sujeto, por eso está arriba de la rayita naranja. Y brown es café, es lo que describe al sujeto. Muy bien, ¿te está quedando un poco más claro? Vamos a terminar con nuestras últimas dos oraciones. Aquí ya no puse yo ninguna marca de cuál es el sujeto, cuál es el verbo to be y qué es lo que está recibiendo el sujeto de la oración, porque quiero que lo hagas tú en tu libreta y si quieres ponlo en los comentarios cuál crees tú que es el sujeto de la oración. He's not Mexican. Él no es mexicano. Aquí tenemos un ejemplo de la contracción afirmativa del verbo to be negada con la partícula not. Y Mexican, que debes escribirlo con la M mayúscula porque es una nacionalidad. Y por último, where are the American girls? Quiero que veas que where va antes del verbo to be. Where es la palabra que nos hace la pregunta, ¿dónde? Cuando tengamos una palabra que ya sea where, what, how many, que son palabras como cómo, dónde, qué, cuál, cuántos, van a ir primero y después nuestra oración sigue la regla del verbo to be. Where are the American girls? ¿Dónde están las chicas americanas? Con esto entonces daríamos por terminada nuestra lección número 2 de nuestro curso Inglés con Ulkishi. Recuerda que yo soy Ulkishi y te espero aquí en nuestra siguiente lección. No olvides suscribirte y seguirme en mis demás redes sociales. Si conoces a alguien que quiera aprender inglés, por favor compártele estas lecciones que yo te lo voy a agradecer y seguramente él o ella también te lo van a agradecer. Nos vemos en la siguiente lección. Adiós.